Continuamos con Strongyloides estercoralis. En este módulo vamos a hablar sobre mecanismos de acción patógena y manifestaciones clínicas asociadas. Tenemos entonces del ciclo de vida, extraemos del ciclo de vida de Strongyloides estercoralis que tenemos una fase de invasión, una fase de migración y una fase en su hábitat definitivo. En el mecanismo de invasión teníamos que el ingreso de la larva por piel, sobre todo manos y pies. Y aquí tenemos predominantemente un mecanismo de acción patógena mecánico por el ingreso de la larva, un mecanismo de acción tóxico por las enzimas líticas que le permiten ingresar con mayor facilidad a través de la piel, y el más importante, el mecanismo inmunológico con una reacción de hipersensibilidad tipo 1 o llamada alérgica ante la respuesta por la presencia de enzimas líticas y productos de muerte y desintegración de las larvas. En este caso, el estadio responsable de la enfermedad es la larva L3 o filariforme. Durante la fase de migración tenemos una larva L3 que después se convierte en larva L4 que migra por circulación periférica, corazón, pulmón igual que Ascaris y Encilostomideo. Al llegar a la circulación pulmonar rompe la pared alveolar y cae en la vía respiratoria inferior para después ascender hacia la vía respiratoria superior y ser deglutido, y esta es lo que corresponde a la fase de migración. Y durante esta fase vamos a tener también a las larvas realizando un mecanismo de acción patógena mecánico con una ruptura tisular por el paso de las larvas, lo cual evidentemente es microscópico y el daño que puede producir es relativo. Y lo más importante, el mecanismo inmunológico, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es lo que amplifica realmente el mecanismo de acción que tienen las larvas, produciendo neumonitis difusa y síndrome de Loeffler. Neumonitis difusa se parece a las neumonitis virales, por ejemplo, en las cuales el exudado no es consolidado como en la neumonía, sino es un infiltrado difuso que se puede apreciar en la rayos X. Y como dijimos, aquí la forma evolutiva responsable de la enfermedad son las larvas, predominantemente L3 y L4. En el hábitat definitivo estamos en la mucosa del intestino delgado, y recuerden que tenemos a la hembra viviendo en el espesor de la mucosa, produciendo huevos también en el espesor de la mucosa y liberándose larvas L1, que son las que atraviesan la pared de la mucosa y caen en la luz intestinal. Aquí el mecanismo es mecánico, producto de erosiones y ulceraciones a consecuencia de la presencia de la hembra y de los huevos en el espesor de la mucosa. Y nuevamente el más importante es el inmunológico, con una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es una respuesta que puede ser bastante exacerbada porque tenemos a la hembra en contacto con tejido y sangre directamente, y eso genera una eosinofilia muy importante. Strongyloides estercoralis es un parásito tisular en todo su ciclo, en vista de que no está en el adulto, no está en la luz intestinal, sino que está en el espesor de la mucosa, y las larvas también están migrando a través de los tejidos. Entonces podemos decir que es un parásito tisular. En la reacción inmunológica de reacción de hipersensibilidad tipo 1 produce edema de la mucosa, que genera diarrea acuosa sanguinolenta, y la infección crónica puede llegar a producir fibrosis. Aquí el estadio responsable de la enfermedad es el adulto. Y tenemos que hacer una parte en el mecanismo de hiperinfección. Es muy importante lo que sucede cuando tenemos un paciente con inmunosupresión. La hiperinfección es un síndrome que es consecuencia de las altas cargas parasitarias que se producen, en vista de que en situaciones de inmunosupresión, sobre todo por pacientes que son sometidos a tratamiento con esteroides, porque tienen enfermedades autoinmunes o porque van a ser trasplantados, o también pacientes con enfermedades neoplásicas hematológicas como infección por el virus HTLV1 y desnutrición proteica severa. ¿Qué es lo que está descrito, lo que sucede? Existe una hormona propia de Strongyloides estercoralis que se llama hidroxiepdisona. A pesar de que no es indispensable que se aprendan el nombre, sí tienen que saber que
como Strongyloides estercoralis tiene ese mecanismo de autoinfección interna para mantener las cargas parasitarias durante muchos años sin necesitar reinfección externa, entonces tiene esta hormona que estimula tanto el desarrollo de las larvas, L1, L3, como aumenta la fertilidad, la oviposición de la hembra. Entonces, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, los esteroides producen un metabolito que es muy parecido a esta hormona hidroxiepdisona, y lo que genera es que en tratamiento con esteroides con muchos metabolitos circulantes vamos a tener el desarrollo de larva, el desarrollo rápido y aumentado de las larvas L1 a L3 en el propio intestino, y por lo tanto vamos a tener una multiplicación mayor de larvas que puedan estar haciendo autoinfección interna. ¿Con qué consecuencia? Con un mecanismo de acción patógena mecánico, con que muchas larvas están migrando y por lo tanto rompiendo tejidos. Y este es el factor más importante. Las larvas se visten de bacterias gram negativas cuando están en el intestino, y al atravesar a la sangre están arrastrando estas bacterias intestinales a todos los tejidos por los que puede pasar. Y esto puede producir sepsis o septicemia y puede llegar a producir la muerte. Es muy importante tener esto claro, porque los pacientes que nosotros como médicos, vamos a ser hepatólogos, nefrólogos, internistas, cualquier médico que vaya a someter a un paciente a inmunosupresión, tiene que estar consciente de que esto se produce el síndrome de hiperinfección por Strongyloides estercoralis, y que hay que hacer el despistaje obligatorio antes de someter al paciente a este tratamiento. También tenemos mecanismos de acción patógena inmunológica con reacción inflamatoria a consecuencia también de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Vamos a tener entonces que las manifestaciones clínicas de Strongyloides estercoralis van a depender de un delicado balance entre la inmunidad del hospedador y el desarrollo del parásito. Vamos a tener el 50% de los pacientes como portadores asintomáticos, y en estos portadores asintomáticos vamos a tener una tasa de oviposición constante y pocas larvas son autoinfectantes. En pacientes con patología intestinal crónica también tenemos una tasa de oviposición constante y también pocas larvas son autoinfectantes. Básicamente, el hecho de ser sintomático o no va a depender de la cantidad de inflamación que se produzca en la mucosa intestinal a consecuencia de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Vamos a tener pacientes con el síndrome de hiperinfección, en la cual la oviposición es muy elevada y muchas larvas son autoinfectantes. Y el síndrome de larva occurrence, en el cual vamos a tener el mecanismo de autoinfección externa, y recuerden que esto se produce en pacientes que dependen de otros para su cuidado y pacientes que tienen pañales. Es muy importante porque en la condición que requiere para que pueda ocurrir la autoinfección externa con la consecuente larva occurrence es que permanezcan por un tiempo prolongado heces en las márgenes anales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en cada caso? Bien, en la patología intestinal crónica vamos a tener una diarrea explosiva, característicamente explosiva, que es habitualmente intermitente y puede llegar a ser disenteriforme solo cuando hay síndrome de hiperinfección, y también va a haber afectación de intestino grueso. Esto es solo en hiperinfección. Vamos a tener distensión abdominal, dolor abdominal tipo cólico, malabsorción intestinal y retardo en el crecimiento. El dolor abdominal tipo cólico debemos decir que habitualmente está localizado en epigastrio, porque estamos hablando de un parásito que está en intestino delgado. La distensión abdominal se produce habitualmente porque cuando no puede haber una buena absorción de nutrientes a nivel de intestino delgado, porque está inflamada la mucosa, quedan sobre todo disacáridos que no son digeridos, porque las disacaridasas se ven francamente afectadas cuando hay inflamación de la mucosa intestinal, y entonces quienes hacen la digestión de esos disacáridos son las bacterias en intestino grueso, y por eso se produce gas
cuando ellos hacen el metabolismo anaerobio de estos disacáridos y de allí la consecuente distensión abdominal. La malabsorción intestinal ya dijimos que es a consecuencia de la inflamación de la mucosa, y el retardo del crecimiento también es consecuencia de esta malabsorción intestinal, de la incapacidad de absorber micronutrientes. La larva Currens es esta lesión típicamente lineal y serpinginosa que se produce en las regiones glúteas, perianales y también a veces abdominales, y es simplemente la larva L1 que se desarrolló a larva L3 en la margen anal, y va a hacer un trayecto en piel hasta que consigue un vaso sanguíneo y se sumerge en la circulación para volver a infectar. En el síndrome de hiperinfección tenemos diferentes localizaciones posibles dependiendo de donde la larva migre y se aloje durante cierto tiempo, o donde las larvas se van a localizar. Y aquí pudiéramos tener a nivel intestinal una intensificación de la clínica, como dijimos antes, por ejemplo, producir diarrea disentériforme, con hemorragias gastrointestinales, hilio paralítico y hasta obstrucción intestinal. A nivel pulmonar podemos tener disnea, tos, sibilancias y hemorragia. A nivel del sistema nervioso central podemos tener meningitis, absceso por bacterias gram negativas y convulsiones habitualmente. En piel podemos encontrar petequias y púrpura severa, y muy importante, se puede producir sepsis por bacterias gram negativas con la consecuente muerte del paciente. Un síndrome de hiperinfección es difícil de manejar, pero es muy fácil de prevenir. La única forma de prevenirlo es pensar que hay que hacer el despistaje de estrondiloides estercolaris antes de someter a cualquier paciente a tratamiento inmunosupresor con esteroides, para poder evitar consecuencias graves.